Estamos de regreso. Fíjate, Julio, Javier Hernández, que no sea el Chicharito. No creo que sea, ¿verdad? Javier Hernández, el Chicharito. Posiblemente nos esté viendo. A lo mejor está viendo, bueno. ¿Por qué no? A lo mejor te va a hablar de la deuda en España, ¿no? A lo mejor O lo que le deben a él. está padeciendo, ¿no? No, ya en serio, Javier Hernández, muchas gracias O en por Inglaterra, comunicarte. perdón. Dice, es parecido a lo que hicieron todos los presidentes municipales de las pasadas administraciones y todos del PRI. Así que Aristóteles, ¿de qué se va a quejar? Y creo que esto nos da pie, Julio, supuesto. a un asunto que es muy interesante. Todos los partidos se han quejado en su momento de las deudas. Sí. Ahorita el caso de Aristóteles Sandoval quejándose de la deuda que le va a heredar Emilio González. Pero la oposición al PRI, en el caso de Guadalajara, ha estado insistiendo en que se transparente la deuda que Aristóteles Sandoval le dejó También. a Ramiro Hernández, también del PRI, como pasó en el caso de Antonio Mateos del PRI con Jorge Arana del PRI, ¿no? El asunto es que todo mundo se queja, pero todo mundo sigue agregándole deuda a los gobiernos. Todo el mundo se sigue endeudando. Tú decías hace rato, cuando empiezas a hablar de los números, de cómo te empieza a asustar las cantidades. Y vámonos de arriba para abajo. Gobierno federal, lo que reconocen como deuda directa, que estamos hablando de lo que le deben a entidades financieras internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco de México, a los grandes consorcios financieros privados. Pero el gobierno federal también emite deuda pública, bonos La deuda interna, que se tienen que pagar también tarde o temprano. ¿No? Luego tienen deudas de entidades paraestatales, que la CFE, que Pemex, que bueno, todo eso habría que acumularla porque al final de cuentas todo eso tiene que ver con deuda que debemos los mexicanos. Así es. Bueno, pero luego nos vamos a la siguiente categoría. Tenemos 32 gobiernos municipales, perdón, estatales. Sí. Que además de lo que le deben a bancos, resulta que le deben al IMSS porque no pagan las cuotas. Las cuotas. Resulta que le deben al SAT porque no pagan el impuesto sobre la renta de sus trabajadores, a los fondos de pensiones, que le deben a la Comisión Federal de Electricidad retrasos por el alumbrado, que le deben a los sistemas de agua potable en sus respectivos estados. Pero luego de esto, vienen los gobiernos municipales, que ya sí se me olvidó cuántos son en el país, pero todos, no hay uno solo que no deba. Claro, claro. Resulta que estos le deben al gobierno federal, al gobierno estatal, a bancos, luego les deben igual a los sistemas de pensiones, al IMSS, al SAT, a los sistemas de agua potable, a medio mundo, ¿no? Sí. Bueno, pero luego se inventaron otras cosas de las que no se hablan en estas deudas. Estos famosos sistemas de financiamiento, como ahora los que les llaman los PPS. Así es. Que en el caso aquí, el más chistoso que yo conozco es el de Tlajomulco. Sí. La construcción del edificio de la presidencia municipal. El centro administrativo, sí. Que el exalcalde Enrique Alfaro y el hoy alcalde Ismael del Toro insisten en decirnos que no es deuda. Bueno, pues. Pero bajo ese esquema debe mucho el gobierno federal, todos los gobiernos estatales y todos los gobiernos municipales. Así es. Ese es un rubro de una deuda que no se registra. ¿Sí? No se registra, pero se debe. Como bien dice, y se debe, además, no solamente la deuda, se debe también un servicio de deuda, ¿sí? Una contraprestación. O sea, lo debes. Hay que pagar intereses de ese dinero. ¿A Tlajomulco no le regalaron ese dinero? Sí. Para hacer el edificio. Para más o menos que nos quede claro a todos, es un sistema que se inventaron donde una entidad privada, puede ser una entidad financiera o una constructora, dice, tú necesitas hacer una carretera, yo te hago la carretera y yo pongo el dinero. Así es. Y me firmas que me la vas a ir pagando en N cantidad de años, 25 años, y me vas a dar un extra como costo financiero porque yo metí mi dinero, ¿no? Bueno, tú necesitas hacer una presidencia municipal, Enrique Alfaro, yo te la construyo, tú ahorita no metes dinero de tu bolsa, y ahí me la vas pagando en 25 años. Claro, ¿no? Claro. Costará mucho más de lo que hubiera costado construir en ese momento. De esas
Julio, tenemos un montón. Muchísimas, muchísimas, por supuesto, que ignoramos a cuánto asciende y cuántas son, precisamente porque no están Que no registradas. se registran. No se registran. Lo único que tenemos como referencia es cuando los gobiernos anuncian, vamos a hacer tal o cual obra, tal o cual, bajo nueva figura, Ujú. los PPS. Y ahí se queda. Pero no se registra como deuda. Es como si en una familia, ¿no?, Sí, era muy bueno el símil. el esposo o la esposa agarran una tarjeta de crédito sin decirle a la pareja, ¿no? Y le empiezan a meter trancazos a la tarjeta y bueno, no por el hecho de que no digas que tienes la tarjeta. lo debes. No lo debes, ¿verdad? Sí, es Bueno, va a llegar el momento en que hay que pagar, ¿no? que hay que pagarlo. Bueno, creo, Julio, que el caso de Tonalá es un caso claro de algo que sigue sucediendo. ¿Por qué si los gobiernos están sobreendeudados, siguen pidiendo prestado y le siguen prestando? Que eso es algo como, híjole, no me acuerdo cómo había un programa que se llamaba antes, pero es algo muy extraño. O sea, Ujú. ¿cómo explicas eso, no? Sí. Cuando tú dices, no tengo, todo lo que me va a ingresar este año, todo lo debo. Ya no tengo para pagar. Por lo menos puede Ni entrar al siquiera- programa de Aunque usted no lo crea de Ripley. Bueno, mínimo ahí tendrá que estar estos hechos que Sí. se registran en Tonalá y en muchos otros municipios. Como bien dice, a ver, lo que me va a llegar este año ya lo debo. Ujú. No tengo nada. No puedo ni pagar la puedo ni quincena. pagar, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir con un prestamista Ujú. que me va a prestar aunque yo Ujú. deba, ¿sí? Yo no sé qué prestamista te puede decir, ¿cuánto debes? Pues el 100% de lo que recibo, Ujú. yo te presto. Digo, no sé, ¿dónde ocurre eso? En Tonalá. Sí, porque aquí ¿No? lo que llama la atención, digo, porque luego se quieren defender diciendo, bueno, es que hay una ley que regula la deuda. Pero ¿dónde ¿Dónde? está esa ley? ¿Dónde está ¿O la dónde ley? estuvo esa ley cuando Moreira sobreendeudó Coahuila? ¿Dónde estuvo esa ley cuando el gobierno anterior de Michoacán sobreendeudó el Estado? Así es. ¿Dónde estuvo esa ley cuando Antonio Mateos sobreendeudó Tonalá? Las calificadoras, es que tenemos la calificación fulana de tal. Y entonces uno dice, ¿dónde están esas calificadoras? Porque al día de hoy a ningún gobierno estatal o municipal se le ha dicho no, No se conoce. ya no puedes pedir prestado ni un solo peso. Atente a lo que tienes y no Así puedes. es, así es. No ha habido un solo caso que yo conozca donde a un gobierno se le diga, ya no te puedes endeudar. Finalmente, todos los gobiernos municipales o estatales siguen obteniendo créditos, siguen endeudándose, siguen heredando esa deuda. Y sí, mira, a veces nosotros decimos, es que el gobierno está muy endeudado, pero no estamos en ocasiones reflexionando que esa deuda no es del gobierno, o sea, claro. no es de fulanito de tal que está gobernando. No los debe, Somos nosotros. no los debe Emilio González, no los debe por Aristóteles supuesto. Sandoval, no los debe Ellos Antonio entran, llegan y Mateos. se van. Nosotros los debemos. Los que deben Y somos siempre nosotros. encuentran la manera de conseguir Claro, claro. dinero prestado, más y más y más. El caso de Tonalá es un caso excepcional y es un caso importante. Extraordinario. Ya nos decía Julio, que es un dato aterrador, todo lo que debería gastarse un año es todo lo que debe. O sea, es un Así es. mundo de dinero y obviamente ponen dificultades. Desde el año pasado le sufren para pagar las quincenas. O sea, Anda. sus ingresos no son lo suficiente para pagar quincenas el día 15 y el día último. Bueno, los policías han tenido que hacer paros Paros. para que les paguen, como forma de presión para que les paguen. El presidente municipal actual, Jorge Arana, dice que no va a tener dinero para pagar aguinaldos. Está pidiendo el apoyo del gobierno del estado, adelantado de lo que le van a dar el próximo año, para pagar aguinaldos. Y Jorge Arana anda atrás de un crédito. Entonces, ¿cómo diablos vamos a detener este irresponsable sobreendeudamiento que se sigue dando en todos los gobiernos, Así es. en todos los rincones del país? ¿Cómo lo detenemos? Porque ya vimos que ni las leyes, ni las calificadoras, ni las realidades financieras les han Nadie les pone un les freno. han puesto un tope a esto. ¿sí? Nadie les pone un freno y simplemente sirva este tema, sirva todo esto que estamos comentando ahorita, reitero, para alertar Así es. al ciudadano común. Hay gobiernos, fíjate, hay gobiernos que han decidido ya no hablar
de lo que deben, ya no hablar de que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque esto también está generando entre la población un sentimiento de pobreza, de aquello de que si el gobierno que recibe tanto dinero no tiene, se está quejando, no tiene para pagarle a sus empleados, se queja de que no tiene para hacer obra, pues ¿qué podemos esperar nosotros, un ciudadano común? Y eso mentalmente te afecta como población. Pues. Claro. Leti Barrera, un saludo, muchas gracias por estarnos viendo, dice que le parece bueno el tema del endeudamiento. Fíjate, Eliseo Vázquez Valdés dice, el estado más endeudado es el de Michoacán, por arriba de Coahuila. El más endeudado en proporción es el DF con 50,000 millones. En proporción a población, dice, pues es menos. O sea, Michoacán debe menos, pero en proporción a población puede ser, sí, sería claro. el más endeudado. Claro. ¿No? Dice, así que Michoacán con 40,000 millones es el estado más endeudado del país. Dice, también Guadalajara es uno de los más endeudados. Había comentarios de que les perdonarían la deuda a todos los estados por parte del Congreso de la Unión. Ojalá que sí, Eliseo. Pero si el gobierno federal, a través del Congreso de la Unión, les condona estos créditos, alguien finalmente los tiene que pagar. Por supuesto. O sea, tú no puedes decir, ya no me pagues, y ahí muere. El gobierno federal entonces asumiría esa deuda como suya, y alguien tarde o temprano lo va a tener que pagar. Conclusión, Julio, las cosas no están todavía digamos, no estamos en la rayita, pero nos estamos acercando a una situación que luego nos podemos arrepentir los mexicanos. Muy peligrosa. Bueno, pues esta es la realidad de la deuda que usted no contrató, que Julio no contrató, que yo no contrató, pero que sí tenemos todos que pagar. Y nos despedimos de este tema de Julio César Hernández y Marca Textos con las palabras mayores, precisamente, de Julio César Hernández. Pues muy fácil, la sabiduría popular. Debo, no niego. Pago, no tengo. No le cambio, ahora regresamos a hablar de mezcales. Marca Textos presentó.